Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les envío un cordial saludo, un gran abrazo. Vamos a continuar, como todas las semanas, por la gracia de Dios, estudiando el Evangelio de Juan. Y vamos a continuar en el capítulo número 18, donde entramos a la parte final del texto de Juan, hablando del juicio del Señor, que lo va a llevar a su crucifixión. Y hemos visto al Señor en todo el Evangelio de Juan hablándonos del propósito de que cada uno de nosotros vea al Señor, crea las palabras y las obras de Él y se afirme en la fe. Entonces vamos a continuar a partir del versículo número 12 del capítulo 18. Y aquí en el juicio ante la autoridad de Anás vamos a girar todo el tema del día de hoy. Aunque tenemos también en estos versículos hasta el versículo 27 una descripción de la negación de Pedro, vamos hoy a referirnos a dos episodios en ese capítulo 18 acerca del juicio a Anás. Entonces vamos a leer primeramente desde el versículo 12 hasta el versículo 14 y continuaremos en ese mismo capítulo del versículo número 18 hasta el versículo número 24. Entonces dice el Evangelio: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y saltemos al versículo número 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y mis hermanos, este relato pues empieza contándonos un poquito de este primer enfrentamiento en un juicio totalmente ilegal al Señor. La compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles prendieron y ataron al Señor. Y vamos a ver contrastados esa actitud de estos hombres frente a la actitud mansa y humilde del Señor. No solamente en los actos que venía realizando, donde aún a uno de los que venían aprendiendo, a Malco, hizo una obra extraordinaria de sanación después de que vimos que Pedro con una espada le quita una oreja. Y todos estos soldados, el tribuno y los alguaciles, vieron esto y a pesar de eso pues prenden a Jesús, le atan y le llevan hasta donde está este personaje, Anás, que era suegro de Caifás. Los judíos solían tener un sumo sacerdote conforme a la ley, pero realmente en el tiempo de Jesús, uno de los estamentos más corrompidos era la figura del sumo sacerdocio. Anás había sido destituido por un general romano y había sido nombrado por el contrario su yerno Caifás, y en ese momento ejercía el sumo sacerdote.
Pero Anás seguía teniendo, sin lugar a dudas, autoridad dentro del sumo sacerdocio. Pero este Anás va a ser la primera autoridad con la que se va a confrontar Jesús en juicio, en un juicio totalmente ilegal. Y de igual manera, él va a ser confrontado delante de Caifás y delante de la autoridad civil de Pilato y Herodes. Aquí vemos que este juicio de Jesús fue un montaje, fue un teatro, porque se reunió el tribunal de noche, lo cual era totalmente ilegal, porque todos los criminales deberían ser juzgados durante el día. Se reunieron en el hogar de Anás, no en el tribunal oficial para los actos de juicio, lo cual era ilegal. Y además de eso estaba el Señor Jesús siendo juzgado durante la semana de Pascua, donde se suponía que no se llevaba a juicio a nadie durante esa semana. Los líderes, por otro lado, no se habían reunido para juzgar a Jesús, sino para armar acusaciones en secreto y condenar a muerte a Jesús. Fíjate que seguimos leyendo ahí en el versículo 12, y dice que prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y nos dice que era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Este ejercicio del sumo sacerdocio era importante. Nosotros leíamos en este mismo libro, en el capítulo 11, versículo 49, como Juan nos relata que Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. En ese momento, pues Caifás, que había sido nombrado por Valerio Grato ya hacía varios años, profetizó la misión de Jesús, aunque su corazón pues estaba lejos de reconocerle como el verdadero Señor. Y quiero que miremos a partir del versículo número 19 cómo Juan nos relata el desarrollo de ese juicio, que fíjate que está entrelazado con la negación de Pedro, que creo que nosotros conocemos bien y que vamos a ver más adelante. Pero aquí también hay una negación del mundo judío acerca de Jesús. Él a los suyos vino y los suyos, nos relataba en Juan 1, no le recibieron. Y aquí está una evidencia clara, no solamente en su representante Anás, sino en la representación del todo el pueblo, que vamos a ver más adelante, niega a Jesús, aunque le escucharon, aunque le vieron, aunque muchos aceptaron de labios para afuera su enseñanza y comieron del pan que él milagrosamente proveyó. Aquí lo están negando. Entonces hay dos actos en este juicio, mi hermano. El primero es el acto de negación del pueblo judío de las palabras y de la obra del Señor. Y el segundo acto es la negación del pueblo judío de la persona del Señor, de la persona de Jesús. Vamos a ver en estos versículos que tienen una estructura similar. El mundo va a preguntar y Jesús va a responder. El mundo va a preguntar y Jesús va a responder. Entonces lo primero que vamos a ver es la negación del mundo de las palabras y la obra del Señor. Y recordemos que el juicio de Jesús ante las autoridades judías fue una farsa. Ellos ya habían determinado que el Señor Jesucristo debería morir. Ellos ya habían acordado matarle. Y las tres fases del juicio del Señor simplemente fue un intento parcial para determinar su culpa o inocencia, pero su propósito era matarlo.
Entonces, esta audiencia informal la preside Anás, quien le pregunta al Señor, versículo número 19 del capítulo 18. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Esto era también ilegal, porque era un intento para que el Señor se incriminara a sí mismo. Y no solamente en la ley judía, sino actualmente en las leyes de las repúblicas democráticas como la de Estados Unidos o la de Colombia, ningún reo está obligado a incriminarse a sí mismo. Y esto, mis hermanos, creo que nos hace recordar un poco el rechazo del mundo al Señor. Fíjate que el mundo pregunta y muchas personas preguntan tal vez sobre Jesús, sobre su doctrina, pero su propósito no es aprender del Señor, no es permitir que Él muestre sus declaraciones, no es justificar de ninguna manera las palabras del Señor. El mundo pregunta sobre quién es Jesús, el mundo pregunta sobre lo que enseña Jesús para señalarlo, para acusarlo, porque el mundo no tiene o no quiere tener nada que ver con el Hijo de Dios, porque pues el llamado del Señor al anunciar su reino es que el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse, crean y arrepiéntanse. Y esto no le gusta al mundo y no le gustó a Anás. Imagínense que uno de los mayores tal vez afectados económicamente de que el Señor señalara los negocios del templo como una afrenta a Dios fue Anás, que tenía intereses económicos en todos los negocios. Históricamente se dice en todos los negocios que se desarrollaban en el templo, del cambio de moneda, de la venta y compra de animales para el sacrificio, de la venta y compra de todos los materiales y toda la materia prima que se realizaba. Entonces puede ser nuestra conclusión del que el que no ama al Señor no guarda sus palabras, como lo estudiamos en Juan 14:24. Y la palabra que habéis oído, dice el Señor, no es mía, sino tiene una autoridad superior, que es la autoridad del Padre que había enviado al Señor. El Señor también lo había dicho en Juan 12:48, que el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que le ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mis hermanos, la respuesta del Señor Jesús en el versículo número 20 nos deja ver el corazón humilde y manso del Señor, aunque Él responde con suma firmeza. Leamos el versículo número 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Mis hermanos, este juicio tan humillante al Señor por parte de las personas de la élite judía es sin dudas un ataque contra las palabras y las obras del Señor y contra sus propios discípulos. Pero el Señor deja en claro que Él no tiene segundas intenciones, que Él no tiene planes secretos, que Él no tiene motivos ocultos conocidos de ninguna manera. El Señor deja claro que Él había predicado abiertamente el Evangelio de la salvación del reino. Y lo que vemos es al Señor Jesucristo mostrando que debían ser testigos de lo oculares de lo que Él había dicho, de lo que Él había hecho, de que si había algo en Él que hubiera hecho mal, que debían ser los testigos todos los que oyeron, porque Él lo hizo abiertamente, quienes dieran testimonio de lo bueno o de lo malo que Él hubiera hecho. Y por eso la respuesta del Señor es sumamente pertinente. Le dice en el versículo 21
a Anás: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo les he dicho. Y mi hermano, es una pregunta también que nos mueve el corazón, porque el Señor pues destapa la hipocresía de Anás y lo reta a presentar su caso y llamar a testigos. Y el Señor conocía la ley judía, conocía en qué posición se encontraba él, conocía claro el corazón de los que ya habían planeado su muerte. Pero el Señor es sumamente coherente con la verdad y hace esta pregunta y este reto que no solamente es para Anás sino para nosotros. Mis hermanos, los que hemos oído, los que hemos conocido al Señor, estamos dando un testimonio de la verdad del Señor, porque sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, pues el mundo rehúsa creer a Jesús, rehúsa creer las declaraciones del Señor. Eso es una realidad que nosotros hemos estudiado aquí en el Evangelio de Juan, todas las confrontaciones que el Señor tuvo, pero el Señor fue sumamente abierto. Por ejemplo, Él lo dice muy directamente, lo estudiamos en Juan 8:42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Señor había sido enviado y en este momento está señalando la paternidad de las personas que estaban delante suyo, que si realmente fueran de Dios, ellos reconocerían quién es el Señor Jesucristo, reconocerían que sus palabras tienen sin lugar a duda coherencia con todo el Antiguo Testamento, conocerían que sus obras sin lugar a dudas fueron hechas por la mano de Dios, por el cual había sido enviado. Y la realidad es que se le está acusando de tener motivos ocultos por parte de Anás. Y mi hermano, el Señor da un testimonio claro y nos llama a cada uno de nosotros a dar un testimonio claro delante del mundo que lo rechaza de quién es Él. Y el Señor había advertido en todos los capítulos desde el 14 hasta el 17 que vimos, hay un claro acento de que el mundo nos rechazaría de igual manera que rechazó a Jesús, porque no les gustan las palabras del Señor. Pero tanto como nos ha dado ejemplo Jesús para dar un testimonio claro de lo que el Señor nos ha enseñado, de lo que el Señor nos ha mostrado. Sí, sin lugar a dudas, sin añadir palabra, el Señor nos dice que toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, como lo dice el libro de Proverbios, porque estamos en un mundo donde, como le dice Pablo a Timoteo, hay un énfasis en apartarse de la verdad, apartar el oído a la verdad y volverse pues a las fábulas. Y aún muchas fábulas alrededor de Jesús. Y mis queridos hermanos, a partir del versículo número 22 vamos a ver nuestro segundo punto. Es como hay una negación de parte del mundo judío de quién es Jesús, de quién es el Señor, de quién es Dios. Y el versículo 22 dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Este alguacil, probablemente en búsqueda del favor de Anás, pues le levanta la mano al propio Señor Jesucristo y le reprende por responder al sumo sacerdote de la manera que lo hizo. Era ilegal golpear a un prisionero, sobre todo si no había sido condenado, dice la ley.
Y la pregunta es cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros ante una ofensa de este tamaño. Aún el apóstol Pablo, años después, delante del Sanedrín, fue golpeado ilegalmente, en ese caso por orden del sumo sacerdote, nos dice Hechos 23. Y Pablo se enfureció. Y dice la escritura que él se puso muy bravo por la violación insultante de la ley y le replica al sumo sacerdote: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Aún Pablo reaccionó de una manera enérgica. Pero aquí el Señor Jesucristo responde totalmente contrario a lo que esperaríamos de un hombre común. El Señor tiene una calma majestuosa y, como lo narra el apóstol Pedro en su primera carta, en capítulo 2, versículo 23, él contestó, aun cuando le maldecían con este ataque físico, él no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y mis hermanos, no es de sorprendernos por este rechazo tan enérgico a las palabras, a la obra y a la persona de Jesús, como nosotros lo hemos estudiado. Los capítulos de Juan nos indicaban claramente que esto sucedería y que el mundo cerraría sus oídos y aún reaccionaría con violencia ante la palabra poderosa del Señor, que tenía la capacidad hasta de tumbar las personas, como estudiamos hace 8 días. Y lo que vemos es simplemente un símbolo de la religión del mundo, que quiere seguir su propio camino, que quiere hacer lo que desea, y aún así sentirse aceptable a Dios, como el caso de Anás y de este alguacil, que sin lugar a dudas eran hombres religiosos por la posición que tenían dentro del ámbito judío. Y es una manifestación, mis hermanos, del rechazo a Dios, del rechazo de las palabras de Dios. Y la respuesta del Señor es simplemente el señalamiento de ese corazón duro. Dice el versículo 23. Jesús le respondió, esta es la respuesta del Señor: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Es la pregunta del Señor. La lógica de Cristo era implacable. Si estaba mal en cuanto algo al procedimiento legal, deberían habérselo hecho saber, debían haberlo corregido, pero no golpearlo. Pero si hablaba correctamente, como era este el caso, ¿qué razón había para golpear al Señor? Sino más que odio, sino más que rechazo, sino más que repugnancia por lo que decía, por lo que hacía y por la persona quien era el Señor Jesucristo. Y aquí el Señor está exigiendo sin lugar a dudas un juicio justo, pero más que eso, está poniendo delante de sus oyentes un llamado al arrepentimiento, un llamado a que ellos sin lugar a dudas estaban actuando muy mal, muy mal. Y este llamado al arrepentimiento, mis hermanos, sin lugar a dudas es la palabra de Dios. Y esta pregunta también queda tal vez trinando en nuestros oídos: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué, si realmente no hay argumento en contra de las palabras, de la obra y de la persona del Señor Jesucristo? Y es un llamado no solamente a los no creyentes que con palabras, con obras, con actitudes levantan su mano contra el Señor, levantan su mano contra los que son del Señor,
Toda persecución, el Señor se refería a ello en el diálogo que tenía con Pablo cuando se encuentra con él, diciéndole: ¿por qué me persigues? En esta conversión del apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, el Señor ve la persecución de la iglesia, el rechazo de la iglesia, el rechazo de los hijos de Dios como una persecución y un rechazo a él. Y hoy en día, mis hermanos, muchos de nuestros hermanos, y tal vez no es nuestro caso, pero muchos de nuestros hermanos son rechazados y golpeados por el nombre del Señor Jesucristo en otras naciones y aún en nuestra propia nación. Y por la gracia del Señor, pues podemos seguir predicando la palabra del Señor con mucha libertad en nuestro contexto, pero tal vez llegará un momento en que esa libertad se acabará, como el Señor tuvo un grado de libertad para predicar en su momento, como Él nos lo cuenta, en el templo, en la sinagoga, pero esa libertad en un momento es coartada por las autoridades al punto de arrestarlo, al punto de golpearlo, al punto de eximir falsas acusaciones, y finalmente el pueblo al que fue preguntado, y más adelante lo vamos a estudiar, rechaza al Señor Jesucristo, y dice que la sangre de Él sea sobre ellos y sobre sus descendientes. Unas palabras tremendamente comprometedoras. Y finalizando y concluyendo el versículo 24, entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás, al darse cuenta de que no había o no se iba a ninguna parte con el interrogatorio a Jesús, y al darse cuenta que sus argumentos eran falaces, que no había manera de que las palabras de Anás o de algún otro pudieran evidenciar algo malo que hubiera hecho el Señor, porque si hay algo de qué acusar al Señor, debían decirlo, decide deshacerse de él, decide enviarlo a su propio yerno Caifás, y después se pasará la pelota a Pilato, y este se la pasará a Herodes, porque sin lugar a dudas ninguno puede enfrentarse al Señor Jesús y derribar sus argumentos, sus palabras, sus obras, su persona. Muchos intentamos por años enfrentarnos al Señor Jesús, pero por la gracia de Dios el Evangelio nos cautivó y nos mostró la hermosura de su persona, de su obra y de sus palabras. Y por eso hoy, por esa gracia divina, pues hemos llegado a la fe, que ha sido una gracia del Señor, porque no estamos sin lugar a dudas en nuestra vida pasada lejos de Caifás, de Anás, de Pilato, de tantos que levantaron la mano contra el Señor, sino por su gracia fuimos convertidos, y nuestro corazón pasó de ser un corazón duro a un corazón blando. Entonces, mis hermanos, oremos porque la gracia del Señor nos permita seguir comprendiendo estas palabras, y la gracia del Señor ilumine nuestro corazón, pues para verle hermoso y bello. Y nuestro Padre amado, te damos muchas gracias porque tu palabra es buena, porque tu palabra es benigna, porque tu palabra es de nutrición para nuestra alma. Y aquí vemos el ejemplo, Señor, de tu Hijo, manso y humilde de corazón, ante las acusaciones falsas que se le hacían, ante los malos procedimientos jurídicos de los que fue víctima, ante el señalamiento de su persona, de sus palabras, de sus obras, de sus discípulos, como aún involucrados con el pecado y la maldad, Señor. Contrastados con estos hombres que sin lugar a dudas representan a ese mundo religioso judío, que aunque decía amarte, aunque decía conocerte, aunque decía respetarte, hoy vemos las expresiones de sus palabras, aún de sus manos, rechazando a tu propio Hijo, Señor. Y en un momento
tal vez igual que estos hombres te rechazamos, pero tu gracia nos alcanzó y para tu gloria es, Señor. Estamos en un mundo donde ahora damos testimonio de este hombre perfecto, de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, Señor, en el poder del Espíritu Santo, te seguimos rogando para que fortalezcas las manos, las bocas, Señor, de los que testificamos tu nombre como creyentes, Señor, para que sea tu nombre exaltado en nuestras palabras, para que, como dice Jesús, si alguno es preguntado acerca de él, nuestras palabras sean de verdad y certeras para tu gloria. Te damos muchas gracias por este tiempo de estudio, Señor, de nuestro grupo de Magdalena del Aposento Alto Venecia, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Si Dios lo permite, nos vemos en el encuentro para compartir de estos versículos.